estudiantes de la Facultad de Humanidades de la UAM, Katy. Ok, Fabián, muchísimas gracias por este reporte, te mando un saludo, muy buena tarde. Hola, buenas tardes. Gracias a mi compañero Fabián Rodríguez. Lamentablemente para muchos esta fecha son un pretexto para realizar este tipo de desmanes y condenamos, por supuesto, estas agresiones a los medios de comunicación. Vámonos con la entrevista, el arte de saber estar. Ya está con nosotros el coach Abelardo Gorostieta, a quien saludo y por supuesto vamos a platicar del miedo, así que quédese aquí. Abelardo, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Bien, Katia, buenas tardes. De nueva cuenta, pues te damos la bienvenida como cada miércoles a esta sección, el arte de saber estar, con un tema que dejamos pues como que muy a medias la semana pasada y la verdad es que vale mucho la pena retomarlo y por supuesto darle el seguimiento pertinente, el miedo. Miedo a muchas cosas, miedo a la soledad, hay distintos tipos de miedo, en fin, si quieres podemos recapitular un poquito de lo que platicábamos y adentrarnos un poco más. Claro, Katia. Primeramente, definir el miedo. El miedo es una emoción, es un sentir. Esta emoción puede ser fisiológica, pero también puede ser aprendida. Entonces, el miedo es cuando tienes la amenaza de sufrir un daño físico o emocional. Okay. La amenaza de sufrir un daño físico o emocional. Vamos a dejar el miedo fisiológico porque ahí ya entra otra cosa, okay, sustancias químicas y mil cosas. Vamos al miedo emocional, al que aprendemos. Okay. Entonces, hablamos hace 8 días de 3 tipos de miedo. El miedo al qué dirán, el miedo a no ser suficiente, no ser capaz, y el miedo a no ser amado. Así es. Eso fue lo que hablamos. ¿Sí? Pero hay otros tipos de miedo que tenemos todos nosotros. Por ejemplo, el miedo a decir la verdad. Uy, ese es un gran tema, Abelardo. El miedo a hablar con la verdad. Sí. Tenemos miedo a ser honestos. Tenemos miedo a decir las cosas como son, ya que hemos aprendido que es bueno las mentiras piadosas, Sí, las mentiras, justificadas. exactamente, Ajá. justificamos. Y no sabemos que una mentira nos lleva a otra mentira. Entonces, no hemos aprendido a hablar con la verdad y ese miedo a decir la verdad, a veces nos arriesgamos a perder relaciones de pareja. Sí, 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 sí. A veces podemos tener miedo a hablar con la verdad, es perder oportunidades de negocios Sí. y por eso ocultamos. Otro tipo de miedo, miedo a tu comportamiento, a cómo tú eres, que muchas veces no hablamos de eso. ¿A qué me refiero? Miedo a cómo eres tú. Hay un dicho de lo que te choca, te checa. Sí, sí, efectivamente. ¿Qué es lo que ves en la otra persona que no te agrada, que no te gusta y que inmediatamente la etiquetas? ¿Sabes qué? Ella es así o él es así. Inmediatamente tú vas detectando características que tú tienes. Sí, Entonces, en las reuniones sociales, tú no te juntas con esas personas que no te cayeron bien. Entonces tú evades y te vas con las personas que te agradan. sí, claro. ¿A qué tienes miedo? A confrontarte, a mirar, a escuchar a alguien que es como tú. Pues y sí. por eso mejor evades. Sí, mejor no. Hay otro tipo de miedo que también casi no se menciona, es el miedo a tu fe, a tu creencia religiosa. Muchas veces, por modelos aprendidos, por nuestras creencias, no importa la religión que tú tengas, pero respecto a esa religión, hay ciertas características, ciertas políticas, ciertas cláusulas, ciertas normas, ciertos principios, ciertos mandamientos, Sí. que si tú los rompes, emocionalmente tú vas a sufrir. Sí. Tienes miedo a sufrir y por eso no rompes patrones. Entonces tienes miedo a faltar a tu creencia, a tu fe religiosa. Ok. Hay otro tipo de miedo, por ejemplo, el miedo de las mamás con los hijos, pues hijos o hijas, el miedo a soltar a los hijos. Uy, pero qué daño hace. Entonces,
la mamá y el papá sobreprotegen al hijo o a la hija y no la quieren soltar. Está muy chica, Pobrecito. le falta madurez, pobrecita, va empezando, Sí. ¿qué va a hacer? El mundo está muy inseguro, Sí. etcétera. Entonces tienes miedo de soltarla porque tienes miedo a que sufra, Que le pase algo. a que le pase que le algo, duela, así y luego es. entonces la sobreproteges, Sí. la tienes a tu lado y lo que no sabes es que solamente le estás deteniendo su crecimiento, Sí, le estás cortando un área de oportunidad de vivir una así experiencia. es, sale peor. Entonces, el miedo a no soltar. Hay otro tipo de miedo, y este es un miedo en las parejas, por Sí. ejemplo. El miedo de la mujer, de la jovencita, a dar el paso de irse a vivir o casarse con alguien que quiere y ama. Tiene miedo a no ser aceptada, tiene miedo a no ser suficiente ni capaz, tiene miedo a que la agredan, tiene miedo a no cumplir la expectativa de la pareja, de un lado y del otro. Pues sí. Hay otro miedo también cuando nosotros a nivel familiar tenemos expectativas de una persona y esta persona le damos un valor muy alto, muy alto, muy alto porque es nuestro familiar y de pronto se encuentra con una pareja que desde la mirada de la familia no está al nivel. Sí, ya no. Entonces, inmediatamente no aceptamos a la persona porque no cubre el perfil, Sí. no cubre el nivel. Entonces, empezamos a vociferar muchísima información de acuerdo al patrón familiar, no te conviene, no esto, no te va a No es ayudar, suficiente, no es ¿no? suficiente, etcétera. Y empezamos a esa persona a meterle miedo y miedo y miedo y miedo. Llega el momento que ya no sabe qué hacer. Sí. Entonces, el miedo es una emoción, como dije, aprendida, que como lo comentamos la semana pasada, son emociones que realmente nosotros mismos, sobre la marcha del tiempo, desde los papás, vamos obteniendo esa información a nivel mental. Entonces, al tener esa información de hijo no salgas de noche, hijo cuídate, hija cuídate, ten cuidado, no te arriesgues, ve a la segura, toda esa información se va acumulando en la parte de la mente que es el subconsciente. Esa parte del subconsciente que es el 90% de toda la información que tenemos en la mente. Entonces, ¿cómo le podemos hacer para poder romper esos miedos? Sí. Porque lo importante ¿Cómo? es no saber qué cosa es el miedo. Lo importante es, bueno, ¿y cómo le hago? Sí. ¿Cómo le hago para romper mis miedos aprendidos? No hablo de los fisiológicos, Sí, no, es de los afuera. aprendidos. Ajá. Un miedo fisiológico rápidamente es cuando tenemos miedo a un perro, por ejemplo, sí. que nos ladra e inmediatamente nos ponemos en Es alerta. una reacción, ¿no? Y Ajá. sustancias químicas, Ajá. no. Estoy hablando de los miedos aprendidos. Lo mejor que te puedo recomendar es que te atrevas y des el paso. Ante cualquier decisión que tú quieras y dudes, no lo dudes, hazlo. No importa lo que diga la gente, lo que diga la sociedad, lo que diga tu familia, lo que diga tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus amigos. Da el paso. Hemos visto que la acción, o sea, el movimiento, evita la depresión. La acción evita la depresión. Da el paso. Si tú quieres hacer un negocio con un amigo, todo el mundo te dice, oye, no lo hagas con él, no es confiable, tú no hagas caso y atrévete. Hay algo por dentro que todos tenemos que es una percepción, un sentir. Yo intuyo, una intuición. Claro. Hazlo de acuerdo a tu intuición. te dice. Si tú quieres irte con una muchacha o con un muchacho, hazlo. Si quieres irte a cambiar, si quieres cambiarte de trabajo de una ciudad a otra, hazla. Si quieres volar, hazlo. Sí. Pero evita paralizarte. El miedo paraliza. Así es. El miedo paraliza y mucha gente está en una zona de estancamiento paralizada por el miedo, por no atrevernos. ¿Cuántas mujeres hoy en día viven con hombres, con esposos, maridos, parejas, porque no saben qué hacer, porque no saben qué hay más allá de? Piensan que la seguridad que está allí es su todo y no es cierto. Vamos a atrevernos a dar el paso, da el movimiento. Anímate. Es romper eso, pero escuchando tu voz interior, ¿no? Es hacer un poquito de ejercicio
interior y decir, bueno, ¿sabes qué? Sí, yo me atrevo, pero tú mismo sabes, ¿no? Yo sí creo que hay que escucharse un poquito y tú mismo sabes. Escuchar tu voz interior, pero sin analizar tu pensamiento. Así es. Si tú Sí, es muy analizas tu diferente. pensamiento, vas a echar mano de la Analítico información y- aprendida analítica Así y eso va a hacer que prácticamente te detengas y te paralices. Tu intuición, tu voz interior, pero anímate. Pues ahí está. Muchísimas gracias, coach Abelardo Gorostieta, porque este es un tema muy, muy interesante, así que hágalo, ahí está la recomendación. Te agradezco mucho tu visita a este noticiero vespertino. Gracias a ti, Katia. Muy buena tarde, soy Katia Mercader, nos vemos mañana. Televisa presenta